Hola a todos, el día de hoy desarrollaremos los ejercicios 5 al 8 de los ejercicios 1.1 que encontramos en el libro de cálculo Trascendentes Tempranas, James Stewart, sexta edición. Comenzamos. El ejercicio consiste en lo siguiente: determine si la curva es la gráfica de una función de x. Si lo es, dé el dominio y el intervalo de la función. Recordemos que el libro entiende intervalo, la palabra intervalo, como el codominio o como el rango de la función. ¿Listo? Vamos a revisar entonces el ejercicio número 5. El ejercicio número 5 me da por acá la gráfica. El análisis es bien sencillo. Yo lo que debo analizar es si al trazar diferentes rectas de manera vertical se cruzan en un punto. Recordemos que la función se denomina función solamente cuando el valor de x tiene una sola imagen. No puede tener más de una imagen. Si tiene más de una imagen ya la descartamos como función. Entonces, para hacer ese análisis, lo único que debemos hacer es imaginarnos estas rectas verticales, ¿cierto? No siempre las debemos dibujar, solamente las podemos imaginar para revisar si se cruza en más de un punto a la función. Por ejemplo, si trazo esta línea aquí, ¿verdad? Entonces yo observo que solamente hay un punto donde encontramos o donde se cruza la línea morada con la línea roja, que la línea roja recordemos que es la función. ¿Listo? Sin embargo, no es válido solamente revisar un punto, debemos revisar múltiples puntos. Acá, por ejemplo, si yo trazo una línea donde se encuentran la mayor parte de las curvas, que es el consejo que yo les doy, podemos observar que esta parte se cruza hasta 3 veces, ¿sí? Por lo tanto, como se cruzan más de un punto, es decir, este valor tiene 3 imágenes. Por lo tanto, es posible decir que esta gráfica que tenemos por acá no la podemos considerar función. Esto no es una función. Vamos con el ejercicio 6. El ejercicio 6 respetamos el mismo planteamiento. Vamos a trazar entonces ilimitadas líneas verticales. ¿Listo? En este caso no hay un punto donde tenga una curva que tenga más de una imagen, ¿cierto? Por ejemplo, si yo trazo este punto, solamente se va a cruzar la línea verde con la función acá. Y así sucesivamente. Como yo observo esto, podemos decir que efectivamente es una función. Y como es una función, hallamos directamente el dominio y el intervalo. Entonces, el dominio lo definimos de la siguiente manera. Recordemos algo, y es que yo debo visualizar desde dónde hasta dónde va el dominio. Estos puntos que tengo por acá me dan una idea de que la gráfica no es continua. ¿Qué quiere decir que no sea continua? Que no es ilimitada la función, ¿sí? Que tiene un inicio y un fin. Como tiene un inicio y un fin, entonces el dominio va a tener una pequeña restricción. ¿Listo? El caso anterior no pasaba igual. Fíjense que acá era ilimitado, era continua esa función. En este caso, caso punto 6, el punto 6 no es continuo. ¿Qué quiere decir? Que el dominio escrito como intervalo o como, como forma, como formalidad matemática, la podemos desarrollar de la siguiente manera: x que pertenece a los números reales. Recordemos que esta expresión la escribimos siempre y acá podemos poner tanto barrita como 2 puntos. Y esta barrita lo que me permite es expresar a través de ecuaciones matemáticas, ecuaciones o inecuaciones matemáticas, el evento que yo estoy analizando. El dominio son los valores que puedo encontrar en x. Entonces, vamos a analizar dónde inicia la función. La función inicia por acá y dónde termina. Terminaría por acá. Y ponemos ese rango
descrito con sus respectivas inecuaciones. Entonces, yo observo que el primer punto que veo de izquierda a derecha se encuentra en menos 2. Por lo tanto, aquí yo voy a escribir menos 2. Y por acá el punto más alejado, el último punto, ¿cierto? Hacia la derecha es, o se encuentra más, en 2. ¿Listo? Entonces ya tendríamos el intervalo. Entonces el dominio lo podemos escribir de la siguiente manera. Que va desde menos 2 hasta 2. Y lo escribimos de esta forma. ¿Qué quiere decir esta forma? Primero, x pertenece a los números reales, tal que es como se lee la barrita o los dos puntos, x se encuentre entre menos 2 y 2. Y cuidado con algo, siempre voy a escribir menor o igual. En este caso puedo escribir menor o igual porque estos punticos quiere decir que se toma el valor. Escrito como intervalo, lo desarrollaríamos de la siguiente manera. Desde menos 2, que es el límite inferior que yo tengo o que yo logro visualizar en la función, desde menos 2 hasta 2, que es el punto más alejado hacia la derecha que encuentro. Ese sería el dominio. Y asimismo, podemos interpretar el intervalo. Solamente que el intervalo lo analizamos en y. Entonces, ¿cuál es el punto más bajo que yo veo de la función? Recordemos que como el rango o intervalo se analiza sobre el eje y, ahora yo voy a visualizar cuál es el punto más bajo. ¿Listo? Entonces, aproximadamente, el punto más bajo es 1. ¿Listo? Entonces aquí escribimos que el intervalo se da entre 1, cerrado, seguramente lo toma, entre 1 y el punto más alto, en y, ¿no? El punto más alto viene siendo este punto que tengo por acá. Ese es el punto más alto que se encuentra en 2, en y, ¿verdad? Y tendríamos entonces tanto el dominio como el intervalo para esta función. Ese sería entonces la función 6. Continuamos con la función 7. La función 7, rápidamente detectamos que acá hay un nuevo elemento. Acá fíjense que tengo una bolita que está completamente rellena y acá tengo una que está vacía. Entonces vamos a distinguir entre las dos. Cuando está rellena quiere decir que el número existe dentro de la función y cuando está vacía quiere decir que no existe. Perfecto. Entonces, cuando yo hago el análisis de si es función o no es función, debo cruzar una línea de esta manera, como ya lo habíamos dicho, una línea vertical. Y vamos a fijar si tiene una o varias imágenes. En este punto, que es exactamente menos 2, en menos 2 yo me doy cuenta que la curva va tomando esta forma, ¿cierto? Tenemos esta curva. Sin embargo, acá cuando yo trazo esta curva, este punto relleno quiere decir que el valor pertenece a esta parte de la curva. ¿Listo? No a la recta que tengo por acá. Por lo tanto, aquí solamente tengo un punto. ¿Listo? ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí en menos 2, aproximadamente puede que esté incluso un poco antes de menos 2, sí existe el valor y sí es función porque este valor solamente se está tomando acá. No hay dos imágenes porque esto al estar vacío ya no me está tomando esa imagen. ¿Listo? Es donde vamos a tener ahí muchísimo cuidado con esos análisis. ¿Qué quiere decir esto? Que sí es una función. Y como sí es una función, vamos a analizar entonces el dominio. El dominio, en este caso, debemos analizarlo igual de izquierda a derecha. Siempre iniciamos diciendo que x pertenece a los números reales. Tal que en este caso voy a poner punticos y decimos entonces lo siguiente.
de izquierda a derecha. ¿Cuál es el valor menor que yo veo de la función? Fíjense que acá el valor menor se encuentra en menos 3. ¿Listo? Que es el valor hacia la izquierda, es el valor más lejano hacia la izquierda que tengo. Entonces aquí ya voy a poner menos 3. Listo, ponemos aquí la desigualdad, que x debe ser mayor a menos 3. Y posteriormente también voy a decir que x debe ser menor al punto extremo que tengo hacia la derecha. Cuidado acá cuando tenemos de pronto algunos puntos, algunos cortes que no se tengan en cuenta. Eso también lo debemos representar en el dominio. Sin embargo, acá como es continuo, ¿por qué digo que es continuo? Porque acá tengo el valor más extremo hacia la izquierda es menos 3, menos 2 existe, menos 1 existe, 0 existe, 1 existe, que está por acá, y hasta 2 tendríamos la existencia de la función, que quiere decir que la función o cualquier punto que yo tome entre menos 3 y 2 positivo va a existir. Listo, cuando estamos hablando del dominio, estamos diciendo que en este rango sí o sí voy a encontrar función. Aquí yo puedo escoger el número que yo quiera. Por ejemplo, un número que esté entre menos 3 y 2, 0. Y en 0, que es este punto que tengo acá, efectivamente tengo la función. Ahí me estoy encontrando con una imagen que en este caso es aproximadamente 2,3. ¿Listo? Esa sería entonces una forma de escribir el dominio. Y otra forma sería a través de intervalos. El intervalo, simplemente como lo hemos hecho hasta el momento, lo tendríamos desde menos 3 hasta 2. Y los dos, al finalizar en puntos cerrados, utilizamos el intervalo cerrado. ¿Listo? Cuando veamos este tipo de ítems, al finalizar, ¿cierto? O al iniciar la gráfica, ahí sí vamos a usar el paréntesis, que es el intervalo abierto. Bueno, vamos entonces a interpretar el intervalo. Y lo hacemos de la misma forma. ¿Cuál es el valor más bajo que tengo en esta función? El valor más bajo es este. ¿Listo? Que es, vamos a tomar el valor entero, que es menos 3. Recordemos que es en y. Menos 3. Menos 3. Y entonces acá sí debemos hacer una aclaración. Y es que de abajo hacia arriba, fíjense que tengo desde menos 3 hasta menos 2 una parte de la función. Acá, en esta sección, si nos damos cuenta, voy a alargar un poquito esto, en esta zona yo no tengo función, no hay línea roja, por ahí no se cruza la línea roja. Por lo tanto, en esa sección la curva, o mejor la función, no existe. Entonces, tenemos que hacer este intervalo, también aplica para el dominio cuando suceda. Vamos a hacerlo por partes. La primera parte, que es esta que tenemos acá, es el primer fragmento, que de abajo hacia arriba estaríamos diciendo que es esta porción. ¿Sí? Esta porción iría desde menos 3 hasta menos 2. Entonces lo vamos a escribir. Ojo con lo siguiente. Estamos de abajo hacia arriba. El menos 2 no se está tomando. Por lo tanto, debemos utilizar paréntesis. ¿Listo? O intervalo abierto. Esa sería la primera parte de la función. Ahora, vamos a utilizar la unión. ¿Listo? Es decir, voy a unir este primer intervalo con un segundo intervalo. ¿Por qué? Porque primero encuentro esta parte y segundo encuentro esta otra parte. Es decir, la función está dividida en dos. ¿Listo? Por lo tanto, pues también debo dividir ese rango en dos. Porque no es continuo. Acá tenemos un salto. ¿Listo? Siempre que hayan saltos debemos hacer unión de intervalos. El siguiente intervalo entonces iría desde este punto, ¿cierto? Que aproximadamente es menos 1. Y se toma dentro de la función, por eso es cerrado, desde menos 1 hasta... Y acá pues vamos a estimar un poco qué valor es este, porque se encuentra un poco por encima de 3. Voy a decir en este caso que es 3,2 aproximadamente. ¿Listo? Voy a decir que va hasta 3,2 o 3,1, como nosotros queramos trabajarlo ahí.
Voy a decir que en este caso es 3,2. Ese sería el punto más alto. Recuerden que siempre lo que vamos a hacer es tomar los puntos más bajos y más altos para el intervalo. Entonces aquí tendríamos 3,2 positivo. Listo. Y ese valor lo tomaríamos ahí. Como yo no tengo una función, ¿cierto? No tengo todos los parámetros, pues lo hago de manera aproximada. Este sería entonces el ejercicio 7. Por último tenemos el ejercicio 8. Aplicamos el mismo criterio para saber si es función. Trazamos diferentes rectas verticales y nos damos cuenta que en cualquier parte tenemos, digamos que si yo la trazo por acá, si yo la trazo por acá, por acá, por acá, siempre va a existir un solo punto, ¿cierto? Donde se cruza. Sin embargo, y es donde debemos tener cuidado, en el momento en que yo la trazo de esta manera, ¿cierto? Y coincide la recta vertical con esta parte de la función, fíjense que acá yo tengo infinitos puntos. Estas rectas que yo tengo acá, estas semirrectas, tienen infinitos puntos. Por lo tanto, esta gráfica no es una función. ¿Listo? No es una función. Listo. Como no es una función, pues no podemos, o bueno, no le vamos a determinar un dominio, un rango, porque no es una función. ¿Listo? Entonces recordemos, ¿por qué no es una función? Porque si yo me ubico en x igual a 1, por ejemplo, ¿cierto? Entonces voy a trazar aquí una recta. Esta va a tener una imagen por acá, que aproximadamente es 1,2, digamos, pero también acá puede tener 1,3, 1,4, 0,4, 0,5, en fin, va a tener más de una imagen. De hecho, aquí, al ser una recta o una semirrecta, va a tener infinitas imágenes. Por lo tanto, no se considera como una función. Y entonces, esta ya sería la conclusión para cada una de las rectas o de las gráficas mejor trabajadas el día de hoy. Nos vemos entonces para la siguiente clase. Recuerden que estamos subiendo un video diario. Que tengan un feliz día, una feliz noche, una feliz tarde. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.